a nivel de cualquier sistema, ya sea el cerebro, en este caso de la encefalopatía isquémica, lo que no va a haber es una cantidad adecuada de oxígeno en el cerebro y vamos a tener una complicación que es la encefalopatía isquémica. Cuando no llega el oxígeno a nivel intestinal, la patología que vamos a tener es una enterocolitis necrotizante o una anemia. Tenemos la hipercapnia, hiper es aumento. Entonces tenemos el aumento del CO2 en la sangre. También lo vamos a determinar en la gasometría. Entonces, ¿cuánto es el valor normal de la gasometría del CO2? 35 a 45 milímetros de mercurio. Muy bien. Entonces, cuando nosotros tenemos una disminución, en una hipocapnia. Cuando tenemos un aumento, una hipercapnia. Pero cuando ya nosotros vemos y tenemos un pH bajo, un PCO2 bajo y un PO2 bajo y un PCO2 alto, hablamos de una ¿qué? Ya estamos aprendiendo a interpretar por qué. Entonces tenemos un pH bajo, un PO2 bajo y un PCO2 alto. Aquí tenemos y aquí le damos el apellido y es respiratorio. Tenemos respiratorio. Fíjense que todos ustedes para hacer una análisis y una interpretación tienen que partir de lo normal. Entonces, cuando hay una alteración de estos mecanismos por cualquier motivo, por cualquier agresión que sufre el producto, el feto antes, durante, después del nacimiento, vamos a tener como consecuencia una hipoglucemia, una hipercapnia, una hipoxia, entonces hay un pH bajo, una acidosis metabólica, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, seguimos con las definiciones y vamos a hablar de lo que es la náusea. La náusea, todo lo que es A es sí. Entonces, directamente ella la falta total o sin oxígeno a los tejidos. Ya no es una disminución, es la ausencia total de oxígeno en los tejidos y la asfixia entonces vendría a ser la falla de intercambio gaseoso. No hay ese intercambio gaseoso, no hay eso que nosotros queremos con los mayores que nosotros se mueva en oxigenación términos y como consecuencia vamos a tener un componente bioquímico, un evento bioquímico, que va a estar caracterizado por una hipoxemia, por una hipercapnia y una acidosis. Consecuentemente vamos a hablar de una acidosis respiratoria, ¿cierto? Ahora, es bueno que nosotros sepamos algunas también terminologías que van variando y las debemos saber. Y ahí hablamos en la etapa neonatal de dos periodos, el periodo perinatal y el periodo neonatal. Cuando hablamos del periodo perinatal, nos estamos refiriendo, dependiendo también de la escuela que ustedes hablen, en general, la gran mayoría coincide que el periodo perinatal es desde las 22 semanas de la gestacional hasta los 7 días. Entonces, comprende dentro del útero y las primeras semanas de vida. El periodo neonatal lo venimos repitiendo, que es desde el nacimiento hasta los 28 días. Dentro del periodo neonatal tenemos el precoz y el tardío. Periodo neonatal precoz y periodo neonatal tardío. El periodo neonatal precoz es hasta los 7 días y el periodo neonatal tardío a partir de los 7 días, o sea, desde el octavo hasta los 28 días. Entonces, hablamos nosotros de la terminología. Y decimos cuáles son los eventos, cuáles son los pasos para llegar a un paciente agresivo. Primero tiene que haber una isquemia. ¿Y qué queremos decir si hay una isquemia? Es la falta de... ¿Qué es lo que pasa? Que no llega... Oxígeno. Isquemia. Del flujo sanguíneo, sangre. ¿No es cierto? No llega sangre a los tejidos, por lo tanto va a haber una hipoxemia. ¿La hipoxemia qué es? Eso. Y luego, concomitante, va a haber una... ¿Y la hipoxia qué es? Ya.
y va a haber una alteración del metabolismo, consecuentemente vamos a tener una acidosis metabólica, lo que nos va a llevar a una asfixia. Ahora, dependiendo del tipo, del tiempo que dure esa asfixia, del tiempo de que dure esa falta de oxigenación, vamos a tener, si dura un tiempo prolongado, entre más tiempo dura, nos va a llevar a una anoxia. ¿Y anoxia qué sería? Falta total de oxígeno. Falta total de oxígeno, ¿es cierto? Lo que va a llevar a una muerte celular y obviamente a una encefalopatía hipóxica y isquémica. Ahora, cuando hablamos nosotros de asfixia perinatal, hay muchas controversias en lo que significa la definición, pero yo he revisado mucho y la verdad que son controversias, pero no de fondo, que vienen a decir prácticamente lo mismo, pero con otras palabras, ¿cierto? Ahora, hablar de asfixia perinatal y dar ese diagnóstico de una asfixia perinatal, uno lo tiene que tener bien documentado por todos aquellos problemas legales que ello implica. Cuando hablamos nosotros de asfixia, no solamente estamos hablando de la atención del producto, no solamente del neonato, sino que estamos hablando de problemas que pueden tener antes del nacimiento. Entonces, de manera general, la asfixia perinatal aún no existe un consenso, cada escuela tiene sus definiciones y tiene sus parámetros o sus criterios para diagnosticar una asfixia o una encefalopatía. Nosotros aquí en Bolivia tenemos nuestras normas de atención clínica en las cuales nos basamos y a ellas nos debemos nosotros seguir los criterios para diagnosticar. Vendría a ser, y decimos nosotros, que es una de las patologías que da una frustración al médico, una de las frustraciones más grandes, porque atender a un paciente asfíctico puede ser que nosotros, a través de la primera atención de manera oportuna, de manera eficiente, lo recuperemos, como es la reanimación neonatal. O sea, tenemos nosotros el antecedente, tiene un factor de riesgo, es un niño que en el momento del nacimiento no respira, no llora, no tiene movimiento muscular, vamos a ir a una reanimación y puede ser que en el primer momento, en los primeros 30 segundos, en los primeros 60 segundos, con las maniobras o el plan A de reanimación, lo saquemos. Nuestra intervención haya sido exitosa. Entonces, ese paciente probablemente no va a llegar a tener asfixia y lo vamos a recuperar totalmente y las secuelas que pueda tener no las va a tener. Entonces, la asfixia, un gran porcentaje de ellos, cuando es una asfixia perinatal severa, un gran porcentaje de ellos mueren y de los que no mueren, más del 90% llegan a tener secuelas neurológicas severas, que vendría a ser ya el PCI en los niños más grandes. Entonces, las secuelas neurológicas a largo plazo. Entonces, ¿qué sacamos como conclusión de acá? Que la asfixia perinatal es una urgencia o una emergencia en la sala de parto. Que todo el personal de salud debe estar totalmente preparado y en conocimiento de la normativa para poder realizar las maniobras de reanimación en ese momento. ¿Ya? Ahora, debemos también tener conocimiento de que a través de los estudios existen variaciones y cambios de nomenclatura. Es así que antes, hace mucho tiempo atrás, el Consejo o Consenso Obstétrico hablaba de cuando encontraban algún tipo de alteración durante la monitorización del registro cardiotocográfico fetal y acidosis fetal, hablaban de que ese niño tenía un sufrimiento fetal agudo. Daban como diagnóstico sufrimiento fetal agudo, ¿ya? Esto permitía detectar precozmente la asfixia perinatal. Entonces iban y nos decían, doctora, va a tener un recién nacido con sufrimiento fetal agudo. ¿En qué se basaban para hacer ese diagnóstico de sufrimiento fetal agudo? En registro. En la alteración del monitoreo fetal, ¿no es cierto? Sin embargo, se ha visto que todas estas alteraciones que presentaban eran imprecisas, inespecíficas y no necesariamente significaban que había un compromiso fetal. Entonces, directamente ya no se usa más el término de sufrimiento fetal. Ese término de sufrimiento fetal o ese diagnóstico de sufrimiento fetal, la sesión de medicina perinatal de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia ha propuesto sustituir este término, sufrimiento fetal agudo, por riesgo de pérdida del bienestar fetal.
Es así que en la actualidad lo que se maneja es el diagnóstico de un estado fetal no tranquilizador o un estado fetal incierto. Aunque aún siguen algunos utilizando el diagnóstico de sufrimiento fetal. Además, ¿qué es lo que han aumentado además? Que a este estado fetal no tranquilizador puede ir acompañado o va acompañado de un evento hipóxico centinela. Este evento hipóxico centinela son diferentes acontecimientos agudos que suceden alrededor del parto, intraparto, en el momento del parto, que pueden dañar a un feto neurológicamente intacto, sano, que no tenía nada. Como por ejemplo, ¿cuáles son aquellos factores? Vamos a hablar en ese término o esos eventos centinela durante el parto. Un DPP. ¿Qué es el DPP? ¿Cuál? Desprendimiento prematuro del placenta, un prolapso del cordón, una ruptura de útero. O sea que puede ser que antes del nacimiento, durante la gestación, no había ningún tipo de alteración de la frecuencia cardíaca fetal, no había ningún antecedente, pero en el momento del parto hizo un prolapso del cordón y eso se lo tiene que considerar como un evento centinela que vaya a influir en ese intercambio gaseoso y tengamos probablemente un niño que tenga una asfixia. También cuando hablamos nosotros que la asfixia perinatal es un evento bioquímico, porque solamente nos basamos en parámetros gasométricos, hablamos y debemos considerar primero saber los valores normales de una gasometría. Y hemos hablado que ya la gasometría, el pH normal es de 7.35. Y cuando está el pH bajo, estamos hablando de... Y cuando el PO2 está bajo y el PCO2 alto, ¿aquí qué hay? Una hiper. ¿Y aquí? Entonces, hay una acidosis respiratoria. ¿Ya? Entonces, ¿no es cierto? Estamos hablando nosotros que la asfixia perinatal se la considera como un evento bioquímico, porque lo estamos viendo en lo que es los parámetros gasométricos. Y aquí tenemos entonces para saber que si nosotros tomamos las gases del cordón umbilical a nivel arterial de la arteria, entonces vamos a tener un pH con un valor normal de 7.28 más o menos 0.08, el PSO2 de 25 más o menos 19 y el PO2 de 45 más o menos 10 y el bicarbonato 22 más o menos 3.7. La venosa, estamos acá, 234, 36, 40, 23 y su rango de fluctuación para arriba o para abajo. Ahora, cuando ya hablamos de una gasometría en el recién nacido, ya no de cordón umbilical, estamos hablando de la arterial que es diferente a la sangre venosa. Entonces tenemos una gasometría arterial de un recién nacido donde el pH, su valor normal, es similar a lo que te estaban diciendo, es lo mismo, de 7.35 a 7.45, con un PO2 de 50 a 70 milímetros de mercurio, un PCO2 de 35 a 45 y un bicarbonato de 20 a 24. Y la venosa que tiene su variación, la venosa el pH es un poco más bajo, el PCO2 de 40 a 50, el PO2, el PCO2 de 35 a 50 y 18 a 24. Entonces, para analizar cualquier laboratorio debemos partir de lo normal, de saber los parámetros normales y así podemos analizar e interpretar. Habíamos hablado que la definición de asfixia perinatal es controvertida. Es tanto así que, por ejemplo, la Academia Española de Pediatría o la Academia Americana habla de asfixia perinatal. Sin embargo, en nuestras normas de atención clínica, que son el NAC, habla de asfixia neonatal. Y ya hemos hablado que es el perinatal y que es neonatal o periodo, ¿es cierto? Entonces, el empleo de hablar, de tener y decir, diagnosticar, certificar, confirmar que es una asfixia, necesita extremo cuidado. Tenemos que tener las consideraciones de cumplir todos los criterios, porque tiene mucha implicancia legal y ética. Y ya les he dicho, no solamente está involucrado el pediatra, sino también está involucrado el obstetra, porque son eventos que pueden ocurrir antes del nacimiento, o sea, eventos, digo, pueden tener el niño asfíctico antes del nacimiento, durante el nacimiento y después del nacimiento.
¿Y qué nos dice la OMS? ¿Cómo define la asfixia perinatal? Y lo define como una alteración grave en el intercambio gaseoso, que estábamos hablando al comienzo. Entonces, hay una alteración del intercambio gaseoso que va a ocurrir en esos tres momentos, antes, durante y después del nacimiento. Y esta condición, esta alteración del intercambio gaseoso puede causar daños multiorgánicos, secuelas y puede llegar hasta la muerte. ¿Qué dice la Academia Española de Pediatría? La asfixia perinatal se puede definir como la agresión producida al feto o al recién nacido. Si se fijan, esta palabra de acá es lo mismo de acá. Cuando decimos una agresión, es que va a sufrir una alteración del intercambio antes del nacimiento en el feto o después o durante el nacimiento, ¿no es cierto? Alrededor del momento del nacimiento. ¿Qué es lo que va a pasar? La falta de oxígeno o una perfusión visual adecuada. Aquí que estamos hablando de una alteración del intercambio, o sea, básicamente viene a ser lo mismo. Esta condición ya nos va a llevar a este evento bioquímico. Vamos a tener hipoxemia, vamos a tener hipercapnia con acidosis metabólica significativa. Ahora, vamos a hablar de nuestras normas. Este es el NAC 2013-2018, está actualizado. Todavía falta la del 2023, que está en estudio. Entonces, ¿qué dice? Que es un síndrome clínico caracterizado por la suspensión o grave disminución del intercambio gaseoso a nivel de la placenta, de los pulmones, que resulta en hipoxemia, hipercapnia y acidosis. O sea, si lo vemos, el contexto, las palabras, la narrativa cambian, pero en el fondo prácticamente es lo mismo, ¿cierto? Ahora, ¿qué nos dice la ANAC sobre la clasificación? Que nos basamos más en la normativa de nosotros, ¿cierto? Entonces, primero, que tenemos que tener tres parámetros. Tenemos que tener parámetros clínicos, que es el Apgar, tenemos que tener parámetros gasométricos, que es la gasometría, y vamos a evaluar el pH arterial clínical y manifestaciones clínicas. Entonces, aquí ya nos está dando un pantallazo que la norma de atención clínica no solamente habla como si fuera un evento bioquímico, sino también un evento clínico. Y ahí está la diferencia. ¿Ya? La diferencia es que para las otras escuelas solamente estamos hablando de evento bioquímico y la encefalopatía hipoxigénica es una consecuencia de ese evento bioquímico, de esa falla de intercambio, ¿ya? Que va a ser como una complicación o como después del evento bioquímico. Entonces, tenemos los tres parámetros y la clasifica en leve, moderada y grave. ¿Qué significa la leve? Cuando tenemos nosotros un Apgar en el primer minuto de 4 a 6, a los 5 minutos mayor a 7. Cuando tenemos un pH arterial sin acidosis, o sea, normal, y no hay manifestaciones clínicas. O sea, solamente cuando hablamos de leve hay un parámetro clínico. No hay una alteración bioquímica o de la gasometría o manifestaciones clínicas también. Aquí solamente hablamos de Apgar. ¿Qué? ¿Y cómo la clasificamos como una asfixia moderada? Cuando tenemos un Apgar a los 5 minutos de 4 a 6, un pH de 7 a 7.1, aquí ya hay una acidelia. Aquí ya está bajo, ¿cierto? Y ya tenemos signos neurológicos clínicas, pero leves. Y cuando ya hablamos de la grave, la que probablemente la morbimortalidad o la mortalidad sea alta, más del 50%, tengamos secuelas graves, a los 5 minutos tenemos un Apgar de 0 a 3, un pH menor a 7 y ya tenemos signos neurológicos presentes, puede llegar al coma y convulsión. Ahora, ¿qué nos dice la ANAC para que nosotros digamos es una encefalopatía hipoxigénica o una asfixia neonatal, como les he explicado ya, que esos términos los tienen casi como igual, sin embargo no son iguales, lo vamos a ver después. Tenemos nosotros 4 parámetros. Una acidosis metabólica, un Apgar bajo, manifestaciones neurológicas y evidencia de función multiorgánica. ¿Cuántos criterios bioquímicos estoy revisando? Uno, que es a través de la gasometría, y los otros son netamente clínicos. ¿Qué nos dice? Que para hablar de asfixia o de encefalopatía tiene que cumplir de estos 4 criterios mínimamente 3, o los 4. ¿Ya?
Entonces, cuando hablamos de acidosis metabólica, ella nos pone un valor, la normativa, de un pH menor a 7 o un déficit de base o exceso de base de 12 miliequivalente en sangre del cordón umbilical o en la primera hora de vida. Un Apgar menor o igual a 3 al primer minuto o menor o igual a 5 a los 5 minutos. Manifestaciones neurológicas, cualquiera que sea, confusión, hipotonía, coma o sintomatología del encefalopatía psicoisquémica. Cuando hablamos de sintomatología de encefalopatía psicoisquémica, utilizamos nosotros una escala, que es la escala de Cernat modificada. Entonces, cada institución, cada escuela, ellos tienen la escala de Cernat y tienen los parámetros por los cuales ustedes van a definir a qué tipo de grado de encefalopatía psicoisquémica corresponde y evidencia de difusión multiorgánica. Entonces, cuando hablamos de difusión multiorgánica, estamos hablando ya de compromiso de otros órganos, que no solamente puede estar afectado el cerebro, puede estar afectado el riñón, el intestino, el corazón, el pulmón o la parte hematológica. Entonces, con todo esto que hemos hablado y las controversias en las definiciones, vamos a decir como resumencito que la asfixia perinatal es una consecuencia de la falla del intercambio gaseoso. O sea, primero hay una falla de intercambio gaseoso. Que esa falla de intercambio gaseoso puede suceder antes, durante o inmediatamente después del nacimiento. Y esto nos va a llevar a que exista una hipoxemia, estos son los eventos bioquímicos, una hipoxemia, una hipercarmia y una acidosis metabólica. Vendría a constituir estos tres parámetros en el evento bioquímico. Y la encefalopatía es una consecuencia, o si quieren, una complicación de la asfixia perinatal. O sea, que para que haya una encefalopatía, tiene que haber una asfixia perinatal. Es una complicación, es una secuencia. Y hablar de encefalopatía psicoisquémica, ya estamos hablando de un síndrome neurológico. ¿Qué quiere decir? Que va a haber falta de oxigenación a nivel del cerebro, específicamente el encéfalo, ¿no es cierto? Pero aquí nos dan una condición. Para hablar de encefalopatía, hablan de edad gestacional y se refiere a una edad gestacional mayor o igual a 35 semanas de edad gestacional, secundario a una asfixia perinatal. Tenemos dos requisitos. Primero, haber tenido una asfixia perinatal. Segundo, que sea un niño que sea mayor o igual a 35 semanas. Si no tiene esos requisitos, no podemos hablar de encefalopatía psicoisquémica. Y que se manifiesta en las primeras 6 horas de vida. Entonces, aquí lo tenemos. Es una consecuencia clínica. ¿De entendido? Entonces, asfixia y encefalopatía no es lo mismo. Asfixia es una consecuencia de la falla del intercambio gaseoso que nos va a dar estos tres eventos bioquímicos: hipoxemia, acidosis y hipercarmia, ¿cierto? Y la consecuencia de esa asfixia va a llevar a una encefalopatía hipoxemia. Lo otro que siempre venimos hablando desde el comienzo es depresión neonatal y asfixia perinatal. Hay ese error de repente o confusión que cuando nosotros hablamos de Apgar y vemos que el Apgar está bajo, algunos hablan de asfixia y eso también es un error. Cuando hablamos solamente de un parámetro, no podemos hablar de una asfixia y menos de una encefalopatía, ¿no es cierto? Entonces, cuando evaluamos el Apgar, ya lo hemos hablado, que lo clasificamos dependiendo de la puntuación que ha tenido una depresión neonatal. Severa, moderada y grave, dependiendo de la puntuación. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos del Apgar, podemos decir que es un término clínico descriptivo porque utilizamos un parámetro, cuantificamos, y son 5 los parámetros, ¿no? Donde va a haber manifestaciones clínicas, represión del nivel de conciencia, hipotonía, alteraciones respiratorias. O sea, estamos hablando de los 5 parámetros de lo que es el Apgar. ¿Cuáles son los 5 parámetros? Frecuencia cardíaca, esfuerzo respiratorio,
irritabilidad refleja y color de piel, ¿cierto? Manifestaciones clínicas que son cuantificables y le damos un puntaje. Entonces, ¿para qué nos sirve saber del Apgar? Nos sirve para saber cómo nació el niño y cómo respondió a las maniobras de reanimación. En el caso de que ese niño lo hayamos catalogado, que el niño no respiró, que el niño no lloró, y vamos a hacer maniobra de reanimación, a los 5 minutos vamos a ver cómo el niño responde y si ese Apgar que tenía el primer minuto de 5, ahora tiene de 7 a 8. Eso va a decir que nuestra intervención ha sido exitosa, ¿cierto? Cómo quedó y para saber cuándo parar también la reanimación. Es bueno saber que la mayoría de los niños que tienen una parálisis cerebral infantil tienen un Apgar normal. También es muy frecuente escuchar, quedó con un daño neurológico, mi hijo no anda, no habla o cualquier cosa, porque nació con un Apgar bajo. ¿Ya? No tiene mucho que ver el Apgar con la parálisis cerebral infantil. Porque ya sabemos, para hablar de encefalopatía hipóxica isquémica, hablamos de criterios y tienen que cumplir los criterios. A los primeros y a los 5 minutos no tienen valor predictivo por sí solos. La sensibilidad y la especificidad del Apgar es menor de 10. El Apgar menor a los 20 minutos se asocia con un 59% de mortalidad y 57% de riesgo de parálisis cerebral. El retardo en el inicio de la respiración de más de 30 minutos se asocia con un 80% de riesgo de morir. Entonces, aquí están los parámetros del Apgar, de interpretación que ya le hemos dicho, y la conducta que debemos tener. Si tenemos un Apgar a los 5 minutos de 7 a 10 que está sintomático, pues tiene que ser recomendado, que la intervención que han hecho ha sido exitosa y que la conducta es solamente observarlo y si sigue normal, se va con la madre. Si tienen un Apgar a los 5 minutos menor de 6 y a los 10 minutos está sintomático, estamos valorando la respuesta y está bien, quiere decir que ya su Apgar no es menor a 6, está mayor, está sintomático. Se hospitaliza, se lo observa durante 12 a 24 horas y se lo deja por precaución con dieta cero, porque así como pudo haber la falta de oxigenación del cerebro, pudo haber la falta de oxigenación del intestino y dejarlo en dietita para evitar que nos haga una enteritis necrotizante, una anemia. La evolución es normal, igual se va de agua. Ahora, ¿cuál es la incidencia de la asfixia? Cuando nosotros hablamos de países desarrollados, debemos hacer una diferencia entre los países en desarrollo como nosotros, ¿no es cierto? Porque no tenemos las mismas condiciones ni las mismas capacidades de resolución que un país en desarrollo. Entonces, obviamente que la mortalidad, la incidencia en países desarrollados es menor que en los países en desarrollo. Es así que aquí tenemos de 1 a 6 por recién nacidos vivos y de 5 a 20 países en desarrollo. Lo mismo sucede con la encefalopatía hipóxica isquémica y con la mortalidad, de 10 a 15%. El tratamiento que ya está evidenciado y es el único tratamiento específico de la encefalopatía es la hipotermia. Entonces, si nosotros no hacemos hipotermia, la incidencia, la mortalidad, es apenas 15%. Estos son datos de Bolivia, que ya lo hemos hablado anteriormente, que las 3 causas más frecuentes que van a contribuir a la mortalidad es, en primer lugar, la prematuridad, en segundo lugar, la asfixia y en tercer lugar, las infecciones. Entonces, la asfixia, de acuerdo a lo que vemos, contribuye a la mortalidad neonatal general en Bolivia con un 26% y la prematuridad y bajo peso con un 33% y las infecciosas con un 25%. Hablábamos nosotros que estos eventos de falta de oxigenación pueden ser antes, durante y después del nacimiento en el periodo inmediato. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que debemos considerar? Hablamos nosotros que para atender a un recién nacido tiene que existir la comunicación eficaz, asertiva, el trabajo de equipo y especialmente con los obstetra de realizar antes de ir preparado, preguntarle las 4 preguntas. Y en una de esas de las 4 preguntas son los factores de riesgo. Entonces, ver si durante
su embarazo o su gestación ha cruzado con preeclampsia, con diabetes, retraso en crecimiento intrauterino, infecciones maternas. Entonces nosotros lo tenemos como factor de riesgo a que ese niño probablemente pueda ser un niño que tenga una asfixia. Las intrapartos también ya hemos hablado que debe haber un evento hipóxico centinela, un evento centinela en el momento del parto, durante el nacimiento. Vamos a hacer interrupción de la circulación fetal, un parto traumático, las maniobras rotacionales que se hacen y la más frecuente es el desprendimiento prematuro de placenta, prolapso de cordón, hipotensión materna que pueden suceder en ese momento. Entonces, tenemos que estar preparados no solamente por el antecedente, sino porque puede haber en el momento del parto esos eventos centinelas. Después del parto, patologías respiratorias, como es el neumotórax, cardiopatía, shock séptico, depresión por drogas maternas y enfermedad pulmonar grave. Ahora, vamos a ver el porcentaje de los que contribuyen para la asfixia perinatal en general. Del 100%, habla que hay variaciones de diferentes escuelas. Los factores antes del parto, en el parto, van desde el 20% y otras dicen el 50%. Intraparto 70% y otras escuelas el 40%. Postparto 10 y 10%. Como conclusión, las causas o los factores de riesgo para que haya una asfixia después del nacimiento, en los primeros días de vida, prácticamente es mínimo, es un 10%, pero sí hay. Sin embargo, en el preparto y en el intraparto es el 90%, lo cual quiere decir que todos tenemos la obligación de realizar lo que es y saber las normativas de reanimación neonatal. ¿Ya? Ahora, ¿podemos prevenir la asfixia? Claro que sí. Podemos prevenir cuando hacemos el triángulo de decisión, evaluar, decidir y actuar de manera oportuna para hacer un tratamiento eficaz. Entonces, evaluar factores de riesgo, preguntar y tener un diálogo asertivo con el obstetra, estar en el momento del parto viendo si hay algún factor o un evento centinela que nos pueda llevar. ¿No es cierto? Decidir inmediatamente vamos a hacer lo que es la reanimación neonatal, conocer las normativas para actuar de manera oportuna y hacer los planes de reanimación, plan A, plan B, plan C y plan D. Ahora, ¿cómo sucede y cómo llegamos a la encefalopatía o la asfixia? Ya hemos dicho, tiene que sufrir una agresión en cualquier momento, en esos 3 momentos. Esa agresión nos va a llevar a una asfixia perinatal, luego a una encefalopatía hipóxico-isquémica, y esta encefalopatía hipóxico-isquémica, dependiendo del grado que tenga, puede llevar a una parálisis cerebral a partir, uno habla parálisis cerebral a partir de los 2 años. Entonces nosotros decimos, ¿cómo no va a ser frustrante? Tener a hablar a la madre y explicarle si ha tenido una encefalopatía hipóxico-isquémica grave, que ese niño certificada, confirmada, de acuerdo a todos los criterios, que nunca decimos 100%, porque solamente Dios sabe, pero que sí tiene altas probabilidades de tener discapacidad para toda su vida. ¿No es cierto? Entonces, bueno, ¿no? Obviamente cuando hay parálisis cerebral, hay hasta alteraciones anormales de la postura, de los movimientos, dependiendo del grado que tienen, no caminan, no hablan, dependiendo de todo lo que puedan tener. Esto prácticamente es lo mismo. Estamos hablando nosotros de la etiopatogenia de la asfixia, donde aquí vemos que puede tener cualquier tipo de alteración, como estamos hablando, este tipo de alteración, que va a ir a alterar el intercambio gaseoso, entonces no va a haber la oxigenación necesaria, va a ser una hipoxia, una isquemia, y esa falta de energía nos va a llevar a un daño celular, muerte celular, secuela, apoptosis, y ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reanimación, ¿ya? Para evitar. ¿Cuáles son las fases del daño cerebral? Se habla de 4 fases: primaria, latente, secundaria y terciaria. ¿Cuál es la fase primaria? Es en el momento que sucede la asfixia, y haya sido antes, durante o después. ¿Qué es lo que pasa a nivel celular? Hay un edema citotóxico que nos va a llevar a la necrosis.
Entonces, eso, ¿cómo lo vamos a ver o cómo lo vamos a identificar? A través del apnea, que también va a haber una acidosis. La segunda fase es la latente, que esta latente sucede a los 30 minutos hasta las 6 horas post-reanimación. Aquí daría como que el recién nacido, después de lo que hemos hecho las maniobras de reanimación, nos da una aparente mejoría. En esta fase de acá, en esta fase latente, es lo que nosotros la llamamos que nos da un tiempo que es la ventana terapéutica para realizar el tratamiento específico. ¿Cuál es el tratamiento, niña? Ya le he dicho. ¿Cuál es el tratamiento específico? La hipotermia. Entonces, la hipotermia yo la tengo que hacer en esta fase latente porque después de las 6 horas no sirve, no actúa, es ineficiente. Entonces, por eso es lo que hablamos que nos da el tiempo, hay una aparente mejoría y ahí hipotermia, ¿ya? La secundaria y es a partir de las 6 a las 48 horas cuando ya hay una falla mitocondrial, ya hay un deterioro general, ya tenemos signos y síntomas neurológicos, convulsión, edema, y la terciaria pues es aquella que va a durar hasta meses y hay una inflamación crónica y ya tenemos lo que son las secuelas, el PCI, la epilepsia y un niño secuelado, ¿no? Ahora, nosotros decíamos que esto nos va a llevar a una falla multiorgánica, nos va a llevar a compromisos de diferentes órganos, que así como el encefalopatía hipóxica isquémica es el cerebro que está dañado, también puede estar dañado el pulmón, el riñón, la parte hematológica, gastrointestinal. Entonces, ¿qué síntomas más principales tenemos acá? En la parte del sistema nervioso central, encefalopatía hipóxica isquémica. ¿Cómo la vamos a certificar? Vamos a hacer la evaluación de si es leve, moderado o severa a través de la escala de ¿qué he dicho? Sarnat y Sarnat. Sarnat modificada y Sarnat. Yo les voy explicando para que ustedes ya cuando lleguemos a la lámina yo les haga las preguntas y lo sepan, control de atención. ¿Sí? ¿Ya? Y obviamente puede llegar a infarto, hemorragia. En la parte cardiovascular, lo más importante es que podamos encontrar una isquemia del miocardio. ¿Qué es la isquemia? Disminución del flujo sanguíneo. Hemos dicho en los tejidos, pero aquí isquemia del miocardio es en el Razón. Bien. Entonces, en la parte pulmonar, una hipertensión pulmonar persistente, en la parte renal, necrosis pulmonar aguda, en la parte adrenal, hemorragia, gastrointestinal y hemos hablado de la ley, que puede llegar a ser una neuroperforación, úlcera, un síndrome de disminución inadecuada de hormona antidiurética, ¿ya? Hematológica, CIBD, coagulación intravascular diseminada, ¿cierto? Ahora, una vez entendiendo que encefalopatía e hipoxia no es lo mismo, que tenemos que saber que la asfixia es un evento bioquímico y la encefalopatía es una consecuencia clínica de la asfixia, vamos a entrar directamente a la encefalopatía. La epidemiología, 25% va a una discapacidad y el 60% muere. La encefalopatía hipóxica isquémica, la definición, que ya lo vamos hablando, que es un síndrome neurológico del encéfalo, por uno o varios eventos, puede haber un evento de asfixia o varios, y que está específicamente debilitado por la edad gestacional, que ocurre aquellos niños mayores por igual a 35 semanas de gestación y que no tienen otra causa de asfixia. Tenemos que descartar otra causa de asfixia. Que hay compromiso de conciencia, alteración de tono, convulsiones veces y posterior a una reanimación. ¿Qué propone la Academia Norteamericana de Pediatría? Primero, que para haber esto tiene que haber movimientos sentinelles del trabajo de parto, que ya hemos dicho las 3 causas más principales. Que debemos hablar de un estado mental inquietante y que ya no debemos hablar de ¿qué? ¿Sí? ¿De qué? ¿Cuál es el término que ya dejamos de usar? Sufrimiento fetal agudo. Y que nosotros ahora hablamos de estado fetal inquietante, ¿no es cierto?
que haya habido necesidad de reanimación por 10 minutos o Apgar menor o igual a 5 a los 5 minutos, alteración del examen neurológico después de la reanimación y compromiso físico de otro órgano o sistema después de la reanimación. ¿Cuáles son los criterios, los 4 criterios para hablar de encefalopatía de acuerdo a la Academia Americana de Pediatría y de acuerdo a la Sociedad de Gineco-Obstetricia? Este es el criterio del 2024. Hablan de estos 4 criterios. Que para hablar de encefalopatía tiene que cumplir estos 4 criterios. Acidemia metabólica, pH menor a 7, mayor o igual a 12 del exceso de base, arteria umbilical o menores de 1 hora de vida, ¿no? Antes de la hora de vida. El Apgar menor o igual a 5 a los 10 minutos o necesidad de reanimación a los 10 minutos con ventilación. Antes hablaban de ventilación a presión positiva, ahora hablamos de ventilación simplemente. Evidencia de encefalopatía, utilizar la escala de Sarnat, que tenga confusión y hipotonía con evidencia de falla multiorgánica, que ya lo hemos hablado, que puede haber compromiso de diferentes órganos. Entonces, la encefalopatía hiposistémica, debemos saber que nosotros vamos a hacer el monitoreo, el seguimiento y el diagnóstico a través de la escala de Sarnat y Sarnat modificada. ¿Qué es la escala de Sarnat y Sarnat modificada? Es una escala simple y es la que está más documentada, donde se han hecho más estudios y se habla que es un indicador para evaluar las secuelas neurológicas que podría desencadenar. La encefalopatía leve o moderada tiene pronóstico normal, o sea, quiere decir que si nosotros diagnosticamos de acuerdo a ese criterio y la clasificamos como una leve o moderada, probablemente no tenga ningún tipo de secuela. Sin embargo, si está catalogada como una severa, ese paciente, la tasa de mortalidad es alta y las secuelas de los que sobreviven también es alta. Entonces, es importante conocer la severidad. Y aquí tenemos nosotros la escala de Sarnat modificada. Ya les he dicho, esta escala de Sarnat la tienen en todas las instituciones, es igual como evaluar el Capurro A, el Capurro B, donde no la tiene que tener y tiene que evaluar cada uno de ellos y circular qué es lo que tiene. De acuerdo a lo que presenta y los síntomas que tiene, lo vamos a clasificar como una encefalopatía hiposistémica leve, moderada y severa. ¿Qué es lo que primero valoramos? El nivel de conciencia. En la leve está normal, no hay ningún cambio, en la moderada está letárgico y aquí ya está el paciente en el tipo de coma. La actividad espontánea en la leve está normal o de repente un poco disminuida, aquí ya hay una actividad disminuida y prácticamente aquí no tiene ningún tipo de actividad. En la leve, la postura es normal o tiene una leve extensión, aquí puede haber extensión o extensión completa, pero aquí ya hay signos de descerebración o todo lo que hablamos, ¿no es cierto? Luego tenemos el tono, que hay una disminución, una hipotonía leve, una hipotonía moderada, y aquí ya tenemos o flacidez completa o flacidez. En los reflejos valoramos el de succión y el de modo. En la leve está normal, en la moderada está débil o incompleto, y en la severa ambos reflejos están ausentes, ya no tiene modo, ya no tiene succión. En el sistema autonómico las pupilas están normales, en la leve, contraída en la moderada, y aquí están dilatadas o no reactivas y están asimétricas. La frecuencia cardíaca en la leve está normal, aquí ya la frecuencia cardíaca está menos a 100 y aquí es variable. Y la respiración normal, metódica, y prácticamente la gravedad está sin respiración leve. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de acuerdo a como hemos dicho, criterios clínicos y bioquímicos? ¿Qué manejamos como criterios clínicos? El agua menor a 3 a los 5 minutos, el pH sangre arterial menor a 7, clínica, convulsiones o coma en el periodo neonatal y disfunción multiorgánica múltiple orgánica. Entonces estamos hablando nosotros lo que nos dice el NAC y los 4 parámetros que lo tenemos que tener. Los exámenes complementarios vamos a ir dependiendo de qué órganos están afectados, de hacer hemogramas, gasometrías, ecografía, los exámenes de gabinete. Lo que no podemos dejar de hacer es un electroencefalograma. La atención de una encefalopatía hiposistémica es una atención de equipo, es una atención que necesita y requiere diferentes especialidades y un trabajo coordinado. Entonces estamos hablando de neurólogos, estamos hablando de todas las diferentes especialidades o de los órganos que están comprometidos. Si yo sospecho de una NEC con perforación, ¿a quién voy a hablar? ¿A quién?
el ser humano, pues, es cierto, si sospecho no de una anemia clínica, la ve el hematólogo, pero si ya yo sospecho que está perforado, tengo que hablar al cirujano. Si yo sospecho que hay una falla renal y aquí estamos hablando de una patología neurológica, tenemos que hablar con el neurólogo que debe hacer un electroencefalograma donde va a evaluar el patrón que tiene ese electroencefalograma, el grado de normalidad, la velocidad de recuperación. Se habla que este encefalograma no da, está ya comprobado, no es el gol estándar para diagnosticar una encefalopatía, que también ese es un error. El que diagnostica una encefalopatía es la resonancia. La resonancia, cuando le pregunten cuál es el que confirma una encefalopatía hipóxico-isquémica, es la resonancia. El electroencefalograma no diagnostica. Simplemente es un principal indicador para pronóstico posterior, o sea que hay que hacer seguimiento con electroencefalograma. Otros estudios de neuroimagen, la ecografía cerebral, la tomografía, y aquí estamos lo que estamos diciendo, resonancia magnética, lo más importante, ¿no es cierto? ¿Al cuánto tiempo lo debo hacer la resonancia? A los 7 días. Y el valor, como también tiene un alto valor pronóstico. Y aquí está lo que te decía, es la mejor prueba para valorar la grado de recuperación de la lesión cerebral. Ahora, dentro de los exámenes complementarios que también tenemos que pedir, dependiendo de los órganos que están afectados, la radiografía de tórax, de abdomen, ecocardiograma, dependiendo de qué sintomatología o de qué órganos están afectados. Aquí tenemos un cuadrito de todos los laboratorios y el monitoreo que se debe hacer al ingreso a las 12 horas, a las 24, 48, 72 horas. Entonces, fíjense que es complejo, no solamente el diagnosticar, el tratar y el hacer el seguimiento, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo más importante de acá? Vemos el monitoreo de la gasometría, que se debe hacer el ingreso mínimamente a las 12 horas, a las 24, 48 y 72. El control de glicemia también y del magnesio. Ahora, ¿qué pasa o qué debemos hacer cuando nosotros catalogamos como una asfixia leve? Control de signos vitales, alojamiento común. Sea leve, se va a ir con la normal y vamos a hacer el seguimiento. Si es moderada, ya lo hemos visto hace rato, observarlo 24 horas, si el compromiso del sensorio es hospitalizar y dejar en NPO la reducción del final y oxigenoterapia. ¿Cuál es el tratamiento específico que debemos hacer? Es la hipotermia. ¿Ya? Ahora, ¿cómo y en qué fase o en qué escenario nos ubicamos para tratar la encefalopatía hipóxico-isquémica o la asfixia perinatal? Primero nos ubicamos en la sala de parto. Es el primer escenario. Tenemos el antecedente, o durante el parto tenemos ese evento centinela y tenemos un niño que no llora, que no respira. En ese momento tenemos ya que definir en el primer momento, tras que sale del canal del parto, evaluar las 3 preguntas básicas que hemos aprendido: si es un recién nacido término, si no llora, si no respira, que es el esfuerzo respiratorio, el tono muscular, e inmediatamente decidir. Evaluamos que no tiene uno, decidimos. ¿Y qué decidimos? Reanimación neonatal. ¿Por dónde empezamos? Con reanimación neonatal inicial, que eso va a durar 60 segundos, ¿no es cierto? En lo que es lo normal, pero después tenemos ya la secuencia para la atención del plan A, que dura 30 segundos, ¿ya? Luego tenemos el soporte general, que es mantener la oxigenación, temperatura normal, evitar la sobrecarga hídrica. En todo neonato tenemos nosotros los líquidos se manejan de acuerdo a requerimientos. Y los requerimientos para un recién nacido a término va a depender de los días de vida que tiene. El primer día de vida se le da un promedio de 60 ml por kilo día, requerimiento basal. No estamos hablando de que tenga alguna alteración, que le vamos a dar un aumento de líquido o una disminución de líquido. Entonces, los requerimientos basales de un recién nacido a término, el primer día son 60 ml, el segundo día 70 ml, el tercer día 80 ml, y así se va aumentando progresivamente de 10 en 10 hasta que al 10º día llegamos a 150 ml por kilo y nos vamos a quedar hasta que finaliza la etapa neonatal. ¿Hasta cuántos días? Son 150, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14, el 15, hasta 28.
Hasta los 28 días hemos hablado y venimos hablando hasta los 28 días. De ahí ya tenemos la holiday sega. Entonces, si yo les pongo en un ejemplo un paciente que tiene 3 días de vida, y les digo, calcule sus requerimientos hídricos, si pesa 3 kilos, sus líquidos totales. Estamos acá. Vamos a evitar la sobrecarga hídrica. Para evitar la sobrecarga hídrica tenemos que saber sus requerimientos basales de líquido. Y ya yo les he explicado. Entonces, hemos dicho un paciente de 3 días de vida que tiene 3 kilos de peso y yo te digo calcular sus líquidos totales para 24 horas en base a lo que les he explicado. Vamos. Son 3 días de vida. 3 kilos. Requerimiento hídrico. Igual hay una clase de puro requerimiento hídrico. 3 días. 3 días de vida. Ya les he dicho que los requerimientos hídricos dependen de los días de vida que tienen. Los 10 primeros días son fluctuantes. Empezamos con y vamos aumentando de hasta vamos aumentando de 10 en 10 por cada día. El primer día y 60 ml, ¿cuánto es? Para el primer día. Y el segundo día, ¿cuánto es? Si lo aumentamos 10. Y el tercer día, si lo aumentamos 10. Y si tienen 10 dedos la mano, lo igualan a los 10 días de vida, así sería. Empezamos con 60. 60. Término, el segundo. 70, 80. Entonces, ¿cuánto es el paciente de 3 días de requerimiento? 80 ml por kilo. Y si tiene 3 kilos, 80 por 3, 240 ml día. Y si tiene 5 días, sí, cuando está la música, estamos todas, yo me estoy olvidando ya. 100 ml 5 días. ¿Tiene 3 kilos? 80 ml. Ah, no, 3 kilos y 500. ¿Ya? Lo que ustedes tienen que hacer es sentarse en grupo, después vamos a hacer trabajo para que puedan hacerlo. Es solamente tener criterio. Primero saber cuáles son los requerimientos, ¿no es cierto? Y luego ya calcular y hacer las multiplicaciones sumar y restar. ¿Lo entendimos? Sí. ¿Ya? Entonces, tenemos que tratar de evitar la sobrecarga hídrica. Para evitar la sobrecarga hídrica, yo tengo que saber los requerimientos basales. Tengo que saber la cantidad de líquido que le tengo que poner. Obviamente va a haber condiciones donde tengo que disminuir de repente o condiciones donde tengo que estar deshidratado, tengo que aumentar. Alteraciones metabólicas, tratar afectación multisistémica, mantener cifras de glicemia. Dependiendo también hay que manejar flujos de glucosa. Los flujos de glucosa en esa respiración término son de 4 a 6 miligramos por kilo por minuto. Y a este líquido lo tengo que transformar en glucosa. Tengo que darle una glucosa. Y en esa glucosa tengo que calcular la concentración de glucosa que me dé ese requerimiento que necesito. ¿Ya? Luego, ver si el paciente tiene crisis convulsiva, saber que yo no puedo hacer un tratamiento profiláctico para evitar que tenga crisis convulsiva. No se utiliza el manicol ni el corticoide a pesar de que tiene un edema en el cerebro.
lo que se utiliza en la crisis convulsiva es el fenobarbital como primera opción con dosis de ataque, y si no mejora se agrega la fenitoína. ¿Cuál es el tratamiento específico? El tratamiento específico, ya lo hemos hablado, es la hipotermia. Para realizar la hipotermia tiene que haber los criterios de inclusión. Si no cumple los criterios de inclusión, yo no puedo realizar la hipotermia. ¿Cuáles son? Lo venimos repitiendo, que tiene que ser mayor o igual a 35 semanas de la gestacional y mayor a 1,8 kg. Se debe realizar, hemos dicho que tiene fase, que la segunda fase es la fase latente, y ahí nos da hasta las 6 horas, y esa es la ventana terapéutica. Entonces, tengo que realizarlo antes de las 6 horas de vida. Después de las 6 horas de vida es ineficiente. Si me llega un paciente a mi hospital de niños y es referido y tiene 10 horas y tiene toda la sintomatología de una encefalopatía grave, no cumple el criterio. No le voy a hacer la hipotermia. Entonces, tiene que tener el pH, el Apgar y la encefalopatía moderada. ¿Cómo voy a clasificar esta encefalopatía moderada? ¿A través de qué? De Sarnat, ¿cierto? Para que ya nos entendamos. ¿Dónde voy a ver este pH? En la gasometría, ¿no es cierto? Entonces, fíjense todo lo que yo tengo que tener al alcance para que yo pueda ver que cumpla los criterios y pueda realizar una hipotermia, además de tener los equipos de hipotermia. ¿Cuál es el protocolo? ¿Cómo es el paso a paso que debo hacer en la hipotermia? No es a que el paciente esté con 37, ¿no es cierto? Y ya lo haga o después lo suba. Primero, la temperatura a la que yo tengo que llevarlo es una temperatura de 33 a 34 grados centígrados, y tiene que ser central. Entonces tengo que hacer un control de la temperatura por vía rectal, y mi temperatura que voy a mantener es de 33 a 34 grados centígrados. Son equipos que se colocan, ¿ya? Que ya lo tienen en la maternidad, lo tienen en la caja petrolera, en el hospital de niños. Hasta que yo salí todavía no teníamos, no hacíamos hipotermia, porque es un hospital de referencia, y al referido solamente a llegar, ya llegan con 2 días de vida, ya no cumple los criterios, ¿ya? ¿Cuánto tiempo lo voy a mantener en esa hipotermia? 3 días. El método es el enfriamiento total con servo controlado, y después de los 3 días, ¿cómo voy a aumentar su temperatura? También tiene todo planificado. La normativa dice que el recalentamiento es progresivo, y voy a ir aumentando medio grado centígrado hasta que yo consiga a llegar a los 36,5 grados. Hacerlo de manera rápida nos va a traer complicaciones, nos va a traer convulsiones. Ahora, ¿qué pasa si ese niño, a más de todo, tiene convulsiones? ¿Cómo yo voy a tratar esa crisis convulsiva que me llega? Hemos dicho que la dosis o el medicamento para tratar la crisis convulsiva es el fenobarbital. ¿Cómo voy a utilizar el fenobarbital? Con una dosis de impregnación. Voy a empezar con una dosis de 20 miligramos por kilo endovenosa, y luego voy a hacer una dosis de mantenimiento de 5 miligramos por kilo por día. Y de ahí posteriormente ya se va a ir disminuyendo. Esto se lo hace conjuntamente con el neurólogo hasta mantener una dosis de 3,5. Si esa crisis convulsiva no me soluciona con el fenobarbital, yo puedo repetir otra dosis de impregnación, pero ya no a 20, sino a 10 miligramos por kilo. Y si a pesar de eso no me cede la convulsión, yo voy a agregar, la voy a catalogar como una convulsión persistente, y voy a aumentar la fenitoína. Igual con una dosis de impregnación de 15 a 20 miligramos por kilo endovenosa, y una de mantenimiento de 4 a 8 miligramos kilo día. Y en el último tiempo están utilizando el levetiracetam. Esto de acá es un algoritmo para manejar la convulsión, que es lo que les he explicado. La convulsión dosis específica para la convulsión, o la que está indicada, fenobarbital, dosis de ataque, luego repetir si no mejora, repetir una dosis de ataque nuevamente de 10 y a la mitad, si no mejora, sigue convulsionando, agregar la fenitoína. ¿Ya? Ahora, si yo tengo que usar, ya hay otros componentes, otras alteraciones, y tengo que usar las aminas, ¿cuáles son las que utilizo? La dopa, la dobuta y la adrenalina.
¿Para qué utilizo la DOPA? Para mejorar la perfusión renal. Aquí tiene la dosis de 0.5 a 2 microgramas por kilo por minuto, de 2 a 0.6. Esta dosis de acá y todos estos medicamentos tienen un uso especial. Generalmente lo utilizan estos pacientes y están en terapia intensiva. Y ese manejo de ahí tiene que ser sistemático y tiene que ser bien específico. Entonces, nosotros lo que son las dosis de todos los pacientes en neonatología se utiliza el Neofax y ahí están las diluciones y las dosis para hacerlo. La dobuta de 5 a 10 microgramos por kilo por minuto. Entonces, lo que tenemos que saber es qué droga vamos a utilizar, tener los protocolos a mano para poder utilizarlo. El pronóstico, cuando es un grado 1, el pronóstico es bueno. Cuando es un grado 2, puede tener secuelas con 30% a largo plazo. Cuando es un grado 3, esto es lo que nosotros no queremos llegar. Esto es lo que debemos evitar. Porque el 50% de mortalidad en el periodo neonatal y de los que sobreviven, de ese otro 50%, el 95% se quedan con secuelas graves. Entonces, realmente es una frustración. Es una patología que da muchas insatisfacciones y el hablar con la familia tiene que tener apoyo psicológico también para poder hacerlo y obviamente llevarlo también a una estimulación precoz. Ya, hay indicadores de mal pronóstico, la asfixia severa como lo hemos visto, estadio 3 de la clasificación de CERNAV, convulsiones difíciles de tratar y prolongadas, signos de normalidad neurológica, persistencia y hipodensidades en la ecografía y la TAC, la tomografía al mes con anormalidades sugerentes ya que hay en el cefaloanálisis. Oliguria persistente por más de 36 horas. Entonces, fíjense que nosotros hemos ido sistemáticamente de aprender lo que es la asfixia, de aprender la diferencia de lo que es la encefalopatía y tratarla a las mismas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que debemos aceptar que es un problema importante en nuestro medio, que sí nos podemos estar frente a un paciente asfíctico, que la alta incidencia de mortalidad y secuelas hacen que las medidas preventivas mejoren cuando hacemos una buena intervención. Y para eso se debe crear políticas de salud donde existan un continuo entrenamiento en reanimación neonatal y el manejo protocolizado ya en terapia intensiva. Que tenga un protocolo, yo hago esto, tengo esto, ¿no es cierto? Y bueno, la alternativa actual es tener las condiciones para realizar una hipotermia. Esto ya está incluido dentro de lo que es las normas de reanimación de la AJA 2020-2025, repite, en lo que es el cuidado post-reanimación del neonato. Entonces, resumiendo, puntos clave. La hipotermia terapéutica es el único tratamiento con efecto comprobado para la encefalopatía. El enfriamiento pasivo es seguro y efectivo para la inducción de la hipotermia en el ámbito comunitario. Las convulsiones que con frecuencia acompañan a la encefalopatía hipociclistémica a menudo son subclínicas. ¿Qué quiere decir eso? Que probablemente no la evidenciamos, no tenemos esas convulsiones tónico-clónicas que solemos ver. Entonces, para eso se debe hacer el electroencefalograma, porque ahí vamos a ver el patrón alterado. Y el manejo cuidadoso de la ventilación, oxigenación y adecuado. Con esto, chicos, hemos terminado.